Soy Humberto Calderón Berti. Fui ministro de Energía y Minas durante el gobierno del presidente Herrera Campins y en los últimos 8 meses de su gestión fui presidente de Petróleos de Venezuela. Luis Herrera asume la presidencia del país, de Venezuela, en marzo de 1979. 3 años antes habíamos nacionalizado la industria petrolera nacional. Ese traspaso de gobierno fue un traspaso muy civilizado, sin trauma de ninguna especie, y pudimos desempeñar nuestras funciones desde el primer momento, sin ningún contratiempo y sin ningún inconveniente. Teníamos la suerte de que Petróleos de Venezuela, que había sido establecida como empresa nacional el año 1976, venía funcionando muy bien. Yo venía de trabajar precisamente como presidente del INTEBEP, el Instituto Venezolano del Petróleo. Petróleos de Venezuela era una empresa que se creó en 1976 y nosotros nos apuntáramos muchísimo para la realización de nuestro programa de gobierno precisamente en las fortalezas de Petróleos de Venezuela. Yo había trabajado en el programa de gobierno del presidente Herrera en la parte petrolera y minera. Yo había sido el coordinador del programa de gobierno. Y en días pasados, por cierto, estuve releyendo ese programa de gobierno y comparándolo con las ejecutorias que tuvimos esos años, y realmente yo fui un sorprendido que hicimos mucho más de lo que le dimos al país que íbamos a hacer. Cuando llegamos al gobierno en 1979, Petróleo de Venezuela tenía una producción de aproximadamente 2.500.000 barriles de petróleo por día. Había sido difícil porque a raíz de la nacionalización la producción cayó, o antes de la nacionalización la producción cayó, y esa caída de la producción se debe básicamente que se aprueba en 1971 la ley de reversión y las compañías dejaron de invertir. Nosotros nos empeñamos en realizar un programa de gobierno de un profundo contenido nacional. En primer lugar, quisimos determinar cuánto era la cuantía de las reservas que el Venezuela tenía. En aquel momento las reservas del país eran escasamente 18.000 millones de barriles de petróleo. Tomamos la determinación de adelantar un programa exploratorio muy intenso en lo que hoy se conoce como la faja petrolífera del Orinoco, que es una extensión de tierra de unos 1.000 kilómetros, 600 kilómetros de longitud, entre 60 y 100 kilómetros de ancho, y perforamos allí alrededor de 1.000 pozos exploratorios. El 98% de esos pozos resultaron productores. Y esos son los que permiten situar a Venezuela en el nivel que actualmente tiene en el mundo petrolero internacional, como el país que tiene las mayores o una de las mayores reservas petroleras del mundo. Otro tanto hicimos, por ejemplo, con la plataforma continental. No se había explorado la plataforma continental. Hoy se habla de la plataforma continental del norte de Paria y del delta del Orinoco por los programas exploratorios que hicieron durante el gobierno del presidente Herrera. Se habla de programas de exportación de gas a Trinidad, casualmente por los descubrimientos que esos años se hizo. Las refinerías venezolanas habían sido construidas durante los años 40-50. Entramos en un proceso muy intenso de cambio de patrón de refinación, es decir, de modernización de esas refinerías. Se modernizó la refinería de Amuay, de Cardón, del Palito y de Puerto La Cruz. Venezuela llegó a tener en esos años, al final del gobierno del presidente Herrera, una capacidad de refinación en el territorio nacional de 1.250.000 barriles por día. Las refinerías se modernizaron totalmente. Eran productoras de combustible residual, que era el producto que menos valía en los mercados, y cambiamos, invertimos la pirámide y se convirtieron en productoras fundamentalmente de gasolina. Nunca los venezolanos, durante el gobierno del presidente Herrera, les faltó la gasolina. Jamás le faltó el diésel a los productores agropecuarios. Jamás faltó el gas en los hogares venezolanos que tenían gas directo. Jamás faltó el gas en las bombonas que llegan a los hogares venezolanos. Eso fue un rotundo éxito, el cambio de patrón de refinación. Como si fuera poco, tomamos la determinación de avanzar en el proceso que se llamó internacionalización de la industria petrolera, que era comprar activos en el exterior, redes de distribución, terminales de embarque y refinerías, que fue lo que hicimos con el primer proyecto que se celebró, que fue el de la FEBA en Alemania. Después vinieron otros en los años subsiguientes y llegó Venezuela con la ejecución de esa política durante la democracia, que tuvo continuidad en el tiempo,
a mantener en el exterior una capacidad de refinación de 1.350.000 barriles por día. Quiere decir que nosotros, cuando Chávez llega al poder, Venezuela tenía 2.600.000 barriles por día de capacidad de refinación. Una cuestión impresionante, ¿no? Nosotros fuimos el primer país de la OPEP que compró activos en el exterior, y eso se hizo a través del proceso de internacionalización. Cuando llegamos al gobierno, la petroquímica venezolana estaba quebrada. El último año de nuestra gestión, la petroquímica venezolana dio dividendos. Ya se dejó de perder dinero con la petroquímica. El INTEBEP recibió un tremendo impulso, se convirtió no solamente en el principal centro de investigación y desarrollo de Venezuela en materia petrolera, sino uno de los más importantes del mundo y quizás el más importante en América Latina. Ahí se trabajó con mucho ahínco, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y se convirtió realmente en un gran centro de investigación y desarrollo. Venezuela, además, desarrollamos durante esos años una iniciativa muy importante en el seno de la OPEP. La OPEP, que había sido fundada en el año 1960, recibió un espaldarazo durante la administración del presidente Herrera. La verdad es que mantuvimos una relación excelente con todos los países de la organización, fundamentalmente con los socios históricos nuestros. Jamás permitimos ni caímos en la tentación de convertir a la OPEP en un instrumento de discusión de naturaleza política. Mantuvimos el empeño, y sí se logró, de que en la OPEP se discutieran solamente los temas económicos relacionados con los precios del petróleo y la coordinación de nuestras políticas energéticas. Fue un éxito. Y Venezuela, durante los 40 años de democracia y durante la gestión que nosotros adelantamos en el Ministerio de Energía y Minas, mantuvimos la mejor relación con todos los países de la OPEP sin involucrarnos en los problemas geopolíticos de la región y mucho menos en los problemas geopolíticos de unos países contra otros. Inclusive, durante el año 1980, hasta el final del gobierno del presidente Herrera, durante la guerra de Irak-Irán, nos mantuvimos al margen de ese enfrentamiento y mantuvimos relaciones cordiales con todos los países miembros de la organización. Yo soy un convencido que la política petrolera del presidente Herrera fue de un gran aliento. Quisimos adelantar una política de venezolanización de la ingeniería. Los grandes proyectos de ingeniería que se celebraban en Venezuela relacionados con la industria petrolera eran adelantados por empresas exteriores. Nosotros dictamos una política de venezolanización de la ingeniería de las empresas petroleras. Tenían que asociarse, las empresas de ingeniería extranjeras, para que iban a participar en los patrones de refinación o los grandes proyectos de la industria petrolera. Tenían que asociarse con empresas venezolanas, no de maletín, sino empresas reales. De ahí surgieron una pléyade de empresas que alcanzaron un importante desempeño en la construcción de empresas industriales como las refinerías, con el apoyo permanente por parte del Ministerio de Energía y Minas y de Petróleos de Venezuela. Y también recibió un gran apoyo nuestro lo que fue la fabricación de materiales y equipos de fabricación nacional. Cuando nosotros llegamos al poder en 1979, el 24% de los bienes y servicios que se utilizaban en la industria petrolera eran provistos por empresas internacionales, sobre todo los materiales y equipos. Cuando salimos del gobierno en 1984, el 84% de los productos que consumía la industria petrolera eran de fabricación nacional. Yo me siento extremadamente orgulloso de haber contribuido con mi país, de haber recibido el apoyo del presidente Herrera para realizar una política petrolera de un gran aliento, que continúa todavía en estos momentos de dificultades por los cuales atraviesa el país, continúa teniendo vigencia y será determinante. Lo que se hizo en el pasado será determinante ahora con una apertura petrolera generalizada, con una participación en toda la cadena de valor de las empresas privadas en la recuperación de la industria petrolera nacional. El petróleo fue determinante en el desarrollo del país. Generó los recursos que permitió que Venezuela se convirtiera en un país pujante y de una sólida clase media. Y muchas de las enseñanzas que nos dejó el gobierno del presidente Herrera, sin duda que continúan vigentes para la recuperación del sector petrolero en estos momentos.